Pero, ¿qué dice la palabra y qué significa libertad espiritualmente hablando? Lo que habla 2 de Corintios 3:17. Significa libertad personal de servidumbre. Bueno, pero ¿cómo es eso que el hermano Raúl me está hablando de libertad de servidumbre y entonces no es libertad? Pero estamos hablando de una libertad espiritual para el servicio. Una libertad de un confinamiento o opresión que el enemigo nos quiere en algunas áreas de nuestra vida. Hermanos, pero no hay mayor libertad que sentirse libre por el Espíritu del Señor. Aleluya, amén. Hermano, eso debe ser algo que me diga, y la palabra lo dice, que el que es guiado por el Espíritu no sabe a dónde va y no sabe ni de dónde viene, como el viento, lo dice en San Juan. ¿Sí? Pero miren, hermano, cuando yo soy libre por el Espíritu Santo, el Espíritu me guía a hacer las cosas que debo de hacer. Amén. Y nosotros debemos de proponernos este 2023, hermano, de verdaderamente ser libres por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos hemos oído que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor, y ya lo vamos a ver más adelante, todas las cosas que nos da el Señor, y ayer el hermano Numa lo hablaba también, ¿sí? Pero yo me quiero remontar, hermano, cuando el rey David quiso hacerle templo, casa al Señor. El rey David tenía un corazón para el Señor. Y el profeta Natán, cuando el rey David le dijo, mira, fíjate que yo estoy aquí viviendo en casa de cedro, pero el Señor vive en una como que fuera champa. Y le dijo al profeta Natán, mira, hacer lo que hay en tu corazón, porque el Señor está contigo. El rey David quería hacerle casa al Señor. Y vayan a sus Biblias en Primera de Crónicas 17:11. Crónicas, hermanos, habla también de cómo el rey David quería hacerle casa al Señor. Y también lo podemos leer en 2 de Samuel. Pero yo quise tomar este versículo, ¿no?, para que realmente nosotros veamos cómo nosotros debemos de estar claros que nosotros somos templo y morada del Señor y cómo debemos de crear nuestra casa. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Sí, amén. Y fíjense que aquí está hablando el Señor a David. Dios le está hablando a David. Porque David le había dicho al profeta Natán qué es lo que iba a hacer. Y Dios le habló al profeta Natán. Y le dijo a David, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno entre tus hijos, y afirmaré su reino. Hermanos, yo no sé qué está pensando usted cuando, digamos, que usted tenga sus 60 años, 65 años, el Señor nos presta la vida. Uno de mis hermanos en carne, mi hermano mayor, él dice, mira, yo me voy a retirar de trabajar. Y yo quiero servirle al Señor por completo. Él, en sus planes que tiene, dice, mira, voy a ir yo a un lugar que no sé dónde me va a llevar el Señor, a un desierto, ¿sí? Pero yo no voy a servir al Señor, me dice. Ok, está bien, hermano, también ese es mi anhelo. Yo muchas veces le pregunto al Señor, bueno, Señor, ¿cómo quisiera yo realmente trabajar 100% para tu obra? Pero vengo yo y le pregunto a mi hermano, mira, está bien lo que quieres hacer, pero ¿cómo has pensado hacerlo? ¿Cómo has planeado hacerlo? ¿Cómo está tu salud para que realmente vos vayas a un lugar y servirle? Porque de nada sirve que vayas y este se enferma. Tenés razón.
Fíjate que me duelen mis rodillas, no puedo caminar ni 2 cuadras y ya la rodilla ya no la aguanto, se me inflama. Pues pedirle al Señor que te salve, para que realmente le sirva mejor a Él. Entonces lo que quiero decirles, hermano, es que nosotros debemos de preparar nuestro templo para servirle al Señor y que realmente el Espíritu que me da la libertad trabaje. Amén. Entonces viene el Señor y habla a David y le dice: mira, tus días ya están por cumplirse, te vas a ir. Lo que vos quisiste hacer, ok, yo lo voy a hacer, pero con uno de tus hijos. Miren el versículo 12 lo que dice, del 17, primera de Corintios 17, 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Hermano, usted tiene que verse en la eternidad. Usted tiene que verse que usted es templo y morada del Espíritu Santo y usted debe de edificar su casa pensando en la eternidad. Porque el Señor dice, va a confirmar su trono eternamente. Aquí está hablando del Señor Jesús. Muchas veces uno piensa, mira, es Salomón. Cuando la mujer que estaba en el pozo, la samaritana, le preguntó al Señor, mira, Señor, ¿y dónde que hay que adorar? El Señor le dijo, mira, ahora es cuando no es ni en este monte, ni allá que debes de orar. Señor, miren, hermanos, somos nosotros los templos del Señor para adorarle. Miren lo que dice el 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando de Saúl. Dice la palabra del Señor, hermano. ¿Cómo, siendo Dios nuestro Padre, no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pidamos? Amén. Hermano, yo no sé si usted puede imaginarse la dimensión que tiene eso. Él es nuestro Padre, dice, y el que me pida del Espíritu Santo, yo se lo daré. Aleluya. Hermano, eso es lo que nosotros debemos de anhelar más que cualquier otra cosa. Porque aquí dice, mi hermano, el 13, yo le seré por padre y él me será por hijo. ¿Qué padre no le dará al hijo lo que le pide, hermano? Si el hermano Mario, por ejemplo, tiene sus niños, él se rebusca, trabaja porque realmente quiere darle lo mejor a sus hijos. Cualquier padre hace eso, hermano. Y dice la Biblia, como Dios nuestro Padre no nos dará del Espíritu a quien se lo pida. Dice que no va a quitar Él la misericordia. Hermano, si usted pone, hermana, si usted pone su mirada en Dios y el Espíritu de Dios le da la libertad para servirle a Él, este 2023 usted va a ser bendecido. Amén. Amén. Esa alabanza poderosa la que cantó el hermano, los hermanos que estaban aquí, hermano Mario. Soy bendecido. Wow, cuando uno canta eso, qué increíble. ¿Sí? Soy bendecido. Yo vivo en paz. Oh, increíble. Ahora vayamos más adelante y miren en Primera de Crónicas, 5 capítulos más, versículo 22. Perdón, capítulo 22, versículo 5. Aquí sí ya está hablando el rey David. Los versículos anteriores estaba hablando Dios a David. Pero miren el corazón de David aquí, hermano. Eso es lo que ustedes quiero que se fijen y lo marquen. Primera de Crónicas 22:5. ¿Lo tenemos? Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Miren lo que sigue, hermano. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte,
hizo preparativos en gran abundancia. Hermano, yo no sé si usted, el Señor, le ha hablado y le ha dicho cuando usted lee la casa, su templo, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo, se ha de edificar a Jehová, ha de ser magnífica por excelencia. ¿Se puede imaginar usted eso? Que usted sea ese templo y morada del Espíritu Santo y sea magnífico por excelencia para el Señor, para renombre y honra en todas las tierras. Hermano, yo no sé cuáles, que usted anda buscando propósitos en la vida. El propósito principal suyo es glorificar y honrar el nombre de Dios. No hay otro, hermano. No hay otro. Yo leí un mensaje que le decía yo del blog para las señoritas y se lo mandé a mi hija. Lo leí y decía el título: joven, no desperdicies tu tiempo. Miren, hermano, son 15 minutos, pero poderosos. Y le digo a mi hija, ¿ya lo leíste? No, papá, todavía no. Léelo, escúchalo, ¿sí? Y habla la pastora de que realmente los jóvenes hoy en día pierden el tiempo en propósitos que quieren, que es bueno, dice, tener una universidad, una carrera universitaria, es bueno trabajar, es bueno tener vehículos, sí, es bueno. Pero el mayor propósito, el propósito número uno de un joven, dice, debe ser glorificar el nombre de Dios con su vida. Poderoso, ¿sí? Y David le está diciendo a Salomón que él debe de construir un templo que sea magnífico por excelencia, para renombre y para honrar al Señor. Aleluya. Si el Espíritu de Dios nos da libertad, esa libertad debe ser para que yo ponga en mi corazón honrar a Dios. Amén. Honrar a Dios, ¿sí? Y mire lo que le dice Salomón, el rey David a Salomón en el versículo 11 del 22. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti. Dios nos va a prosperar. Dios nos va a prosperar. Amén. Si el Espíritu de Dios, que Dios es el Espíritu, leímos nosotros, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, si yo ocupo esa libertad para glorificar a Dios. Y miren el 12. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Y vuelve a decir el 13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, cobra ánimo, no temas. Hermano, ponga todo su empeño, todo su esfuerzo este 2023 para que usted pueda decir: Señor, yo quiero crearte un templo, ¿verdad? Que mi templo, que mi cuerpo sea para magnificarte a ti, para honrarte a ti. Amén, mis hermanos, ¿sí? Somos llamados a esforzarnos para tener una casa donde habite Dios para su gloria. Y no la nuestra, hermano. No es la nuestra. No es la nuestra. Yo no sé qué retos tenga, hermano, en su trabajo, en los ministerios, ¿sí? En su casa. Pero usted propóngase, ¿sí? Quiero vivir en libertad para la gloria y honra. Aleluya. ¿Sí? Busquemos del Señor, ¿sí? Ahora vayamos a Lucas 4, 18, 19. Y miren, hermano, el mejor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él no empezó su ministerio, ¿sí? Sin antes haber sido bautizado, sin antes haber ido al desierto, ¿sí? No lo empezó. Y miren lo que dice Lucas, y que también está en Isaías. Lucas capítulo 4, 18 y 19. Y esto es cuando el Señor Jesús estaba en el templo y leyó el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí.
¿Quién es el Espíritu, hermano? Dios. Dios. Dios es el Espíritu. Y dice que estaba sobre Jesús. El Espíritu está sobre usted. Por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Aleluya. Amén. Nuestro Señor Jesús estaba claro que Él tenía el Espíritu de Dios y Él iba a ocupar la libertad del Espíritu de Dios para hacer las obras de Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Nuestro Señor Jesús también vino a liberarnos a nosotros espiritualmente. Yo quiero que entiendan eso, ¿sí? Usted puede tener problemas ahorita. Todos tenemos problemas ahorita. Todos, hermano. Como les digo, trabajo, casa, familia, económico. Todo. Pero ¿saben qué? Dios quiere que nosotros utilicemos eso para que nosotros seamos mejores personas. Dice San Juan 8:36, esto se lo voy a leer nada más, no lo busquen. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Dice Corintios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros creemos que somos libres para hacer otras cosas que no sean en el Espíritu. Y ese es el problema. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu del Señor se instala en esa persona. Los creyentes son sellados con el Espíritu Santo y vivificados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces pedimos nosotros, bueno, ¿y cómo es posible, sí, que hayan personas, verdad, que hoy con las redes sociales nos damos cuenta de muchas cosas y dice, bueno, y entonces está el Espíritu de Dios ahí con ellos o no? Eso es lo que se mira, hermano, pero dejemos lo que se mira. Hoy vayamos nosotros, nuestro corazón, ¿sí? Preguntémonos a nosotros mismos. ¿Realmente el Espíritu de Dios me está dando libertad para yo darme cuenta de todo eso? Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, porque los que están en Cristo son nacidos por el Espíritu de Dios. Amén. Fueron libres del pecado, libres de la muerte. Pablo ocupa mucho la palabra libertad y lo usa a menudo para resumir la experiencia de la salvación en Cristo. Él decía, miren, sea que vivamos o sea que muramos, dice, del Señor somos. Híjole, uno dice, para realmente hablar de esa manera, dice, wow, nos falta mucho por recorrer. Él mismo dijo que los cristianos ya no viven en la servidumbre como esclavos del pecado. El pecado, hermano, si yo estoy en libertad espiritual, ya no es el que realmente me gobierna. Porque yo ya no vivo bajo los requisitos de la ley. Vivo para la libertad por la gracia de Dios. Pero nosotros queremos estar en ese círculo de me levanto y caigo. En Jesucristo, los creyentes son liberados de toda culpa, de toda influencia y de todo castigo. Ahí está el enemigo diciéndonos a nosotros, mira, hey, vos pecaste, vos sos mal, vos sos un mal padre, sos un mal hijo, sos un mal esposo, sos una mala esposa. Hermano, dígale todo eso, pensamiento, ¿verdad? Al maligno dígale, mira, te reprendo. Amén. A partir de hoy yo quiero vivir en libertad cristiana. Dios. Hermano, libertad cristiana no es libertad mundana de hacer lo que queremos, no. Somos esclavos de Cristo.
Y voy a hacer lo que realmente Cristo, el Espíritu, me diga que yo haga. Tal libertad, hermano, inevitablemente nos va a llevar a una esclavitud. Hermano, uno hablaba ayer de que nosotros debemos ser libres de la naturaleza pecaminosa. Ya no debemos de andar en lo que hemos sido en el pasado. Dura la palabra de ayer, decíamos, wow. Algún mensaje el 31 de diciembre, decíamos nosotros, para que hable, para realmente de hablar de meta, de propósito. Y la verdad es que el Señor lo usó al pastor, pero para decirnos a nosotros, hermanos, miren, no tenemos que andar como el mundo. Donde está el Espíritu del Señor, existe la libertad para negarse a la carne, negarse a nuestros propios deseos egoístas, para obedecer los propósitos de Dios, agradarle a Él, glorificarlo a Él. Hermanos, la máxima libertad es la libertad de la muerte. ¿Usted se preocupa, hermano, cuándo va a morir? ¿Tiene miedo a la muerte? Lo que le dije yo de Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor. Amén. Se lo he dicho yo, hermano, una oportunidad a los hermanos. Cuando mi hija, le digo, mira, hija, el día que me va a poner un féretro y me lleven a mí al cementerio, yo voy a ser el más feliz de la vida. Ya voy a estar en la presencia del Señor. Dios. Quiero que te quede claro, eso le digo. Sí, papá. Pero también le pido dos cosas. Dos cosas le pido a mi hija. La otra cosa que le he pedido, y hace poco le digo, mira, hija, donde me interesa a mí, enterrar también a mi esposa. Ahí quiero estar juntito. O si mi esposa se va, yo también quiero que me enterres ahí mismo. ¿Sí? Ahí vamos a estar ahí los dos diciéndonos todas las cosas que nos decimos. Mira, que ponete este pantalón, que plancharlo, o que mira, ponete la mía, o que... Ahí yo voy a estar con mi esposa, ahí vamos a estar juntitos también en la tumba. Pero ponernos juntos. Sí, papá. Hermanos, nosotros los creyentes debemos de vivir libres de eso, del aguijón de la muerte. Porque nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre todo esto. Amén. Somos libres para servir a Dios en el pleno sentido de liberación. No dejen que alguien le quite la paz. Sean libres. Gócese en el Señor. Este mundo actual, hermano, no es nuestro verdadero hogar. Estamos de pasada. Estamos de pasada. Proyéctese a la eternidad. Viva para la eternidad. Sírvale al Señor. Ame al Señor. No debemos de actuar como todo el mundo, hermano. Tenemos que ser diferentes. Ni luchamos con las armas de este mundo. No. Ahí está el Espíritu de Dios. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Amén. Es lo único que tenemos, el poder de Dios para vencer el poder del pecado y que el Espíritu Santo habite y obre en nuestra vida. Hermanos, para este 2023 queremos una iglesia diferente. No estoy hablando de comunidad Naurinco, comunidad cristiana Naurinco, no, como iglesia, como iglesia de Cristo. Necesitamos una iglesia diferente. Sí, amén. Que vive en el Espíritu. La iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia libre, que está en constante movimiento. Pongan atención a esto. Libre para estar en constante movimiento. El que tiene poder, tiene la vida. Necesitamos una iglesia apasionada por las cosas del Espíritu. Busque del Señor. Lea su palabra. Ore. Ponga las alabanzas. Unos coritos que mi esposa encontró en YouTube bonitos. Los coritos, ahí yo los pongo. Uno se goza en eso. Y eso no es religiosidad. Dejemos nosotros de esas cosas de la religiosidad.
Comencemos a introducirnos en el Espíritu del Señor. En el Señor tenemos vida. Sí, amén. Y cuando algo tiene vida, tiene movimiento. Véase usted mismo, véase las manos. Tiene movimiento. Y cuando algo tiene movimiento, tiene poder. Amén. Tiene energía. Y cuando hay algo que tiene poder, tiene libertad. Tiene libertad espiritual. Peleemos esa buena batalla. Rebelémonos al pecado que nos acudia. Somos llamados a vivir una vida plena y abundante. No tenemos por qué permanecer en este espiral, hermano, de que me caigo, y que me vuelvo a levantar. No. Es tiempo de este 2023 buscar la llenura del Espíritu Santo. Tiempo de consagrarnos al Señor y tiempo de vivir al Señor. Sí, Amén, amén. hermano. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor. Y así como hemos venido este 1 de enero difícil, porque tuvimos que levantarnos temprano. Pero hermanos, qué mejor día para estar un 1 de enero, un domingo, primer día de la semana, en la casa del Señor. Amén. A Mario le voy a pedir que venga aquí y nos acompañe con la alabanza. ¿Sí? Oremos, inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre, qué bueno eres, Señor. Gracias te damos porque tú nos has hablado esta mañana. Nos has dicho, Padre, que en ti somos libres. Que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Señor, nos has dicho que debemos de edificarte templo. Templo que sea magnífico por excelencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que ayudes a mis hermanos y que ayudes a mí principalmente, a que este 2023 pueda ser que mi templo trabaje para que mi templo sea magnífico por excelencia. Que te pueda glorificar y honrarse. Que todo sea para la gloria y honra del Señor. Cantémosle al Señor, hermano. Siempre tiene el control. Aleluya. Cánteselo al Señor, hermano. Porque desesperarme. Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme. Dios siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Dígase, iglesia. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Dígaselo con todo su corazón. Siempre tiene el control. Porque desesperarme. Siempre tiene el control. Porque atemorizarme. Siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Dígaselo, hermano. Créalo, créalo. Soy bendecido, duermo
de la de sus hijos, de la de sus nietos, de todas. Pongan sus